Buenas tardes, buenos días, suscriptores del canal de Mascota Paracaidista. Aquí tenemos un gran veteranazo del otro lado, ¿verdad? Del otro lado, de la otra moneda, a la vuelta de la moneda, ¿verdad? Él va a contar su historia, sus hazañas, su vida que tuvo en el otro lado de la guerrilla, va. Él que va a explicar su vida. Y lo otro es que espero que les guste esta entrevista y comenten, ¿verdad? Su nombre, amigo. Israel Ávalo. ¿En qué año, de cuántos años usted entró a la guerrilla? Pues creía pensar que de unos 15 años. 15 años tenía usted. O sea, Estamos hablando en el año 80 y... 80, 81. En el 81. Entró de 15 años. O sea, ¿Cuál era su vida ahí adentro de la organización? bueno, dentro de la organización habían múltiples actividades, múltiples tareas, obligaciones, misiones, ¿verdad? De 15 años, pues uno en ese entonces y en la actualidad sigue siendo un menor de edad, un menor de edad, por supuesto, pero que las circunstancias de la etapa de esas décadas en la vida nos obligaron a ser partícipes de esa realidad de vida en ese momento por las condiciones en que vivíamos, ¿verdad? No hubo una oportunidad más, otro camino que optar en la vida que ser partícipe de esa realidad, ¿va? No podíamos, éramos personas humildes que vivíamos en nuestros lugares, en nuestras viviendas, y que el delito era haber sido pobres, que el delito era haber sido parte de una familia humilde, y que dado a las circunstancias, en ese momento pasaba la Fuerza Armada pidiendo que nos fuéramos para los municipios más cercanos. En este caso, nosotros somos originarios de Cabañas y los pedían que los fuéramos para el pueblo más cercano, Tenancingo, Sinquera, Suchitoto. Lo cual la realidad de vida en que vivíamos bajo las circunstancias sociales no nos permitieron optar por irnos a la ciudad, ¿verdad? El nivel de pobreza no daba para vivir en la ciudad, una familia sin recursos económicos, una familia sin tener donde llegar a la ciudad, no es cierto que era la idea. Eso nos obliga a quedarnos, y ese fue el delito, vivir en esos lugares pobres para que empezara la persecución y que nuestra vida ya fuera una vida en riesgo de que nos llegaran. En ese tiempo el ejército ya pasaba por nuestros cantones matando familias enteras, y eso los obligó a nosotros incluso a dejar ya de utilizar nuestras casitas donde vivíamos para dormir y empezar a buscar ¿qué? ¿Dónde refugiarlos para que no los encontrara en ese tiempo la Fuerza Armada? Pasa esa década y tenemos que moverlos ya de nuestros lugares a lugares más cercanos donde habían más familias para empezar a organizarnos, ¿verdad? ¿Cómo cuidarnos una familia con otra? ¿Cómo cuidarlos una familia con otra? ¿Para dónde buscar refugio para que no los encontrara la Fuerza Armada en ese momento y nos fueran a matar? Porque la familia que encontraban ya, que él había dicho que se fuera y no se iba, ya era subversiva y la mataban. Muchos casos conocemos de esos de nuestros cantones donde vivíamos, que familias enteras fueron masacradas en ese momento coyuntural, simple y sencillamente
por vivir en esos cantones, ¿verdad? Entonces, nos obliga eso y eso los empezó a obligar a nosotros que fuéramos organizándolos y empezar a formar parte ya de lo que fueron nuestras estructuras a las que tuvimos que pertenecer, dado a las circunstancias, ¿verdad? Bueno, cuando estábamos hablando del 81 hasta que terminó la guerra, estuvo usted. Estuvimos. Bueno, lo que cuéntenos un poquito de su vida, cómo se sobrevivía en aquellas montañas, de qué pasaban, de qué comían, cómo les tocaba el ambiente ahí. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, hubieron etapas, ¿va? Etapas en que hay que decirlo, hubo comida, por supuesto, había una comida, pues, no en grandes cantidades, pero sí hubo comida. Hubo comida en el que se comía de manera racionada, pero que alimentaba a nuestra necesidad como personas. Pero también hay que decirlo, por eso de recalco, hubieron etapas. Hubieron días que se aguantó hambre, no solo un día, ni 2, ni 3. Hubieron días que se aguantó 4, 5, 6, 7 y 8 días, porque la posibilidad no estaba a la altura para poder alimentarse ni como persona, ni como unidad, ni como estructura. No existía la posibilidad en ese momento, ¿verdad? Entonces tocó que aguantar hambre. Pero sí había comida, fue parte de la historia real que llevamos en esos momentos. Habían momentos difíciles que no había, que los canales de alimentación donde entraba esa alimentación no existía la posibilidad, no estaban abiertos y eso obligaba a que nuestras unidades pasaran por esas circunstancias. Y sobre todo, la gente más o menos operativa. Otra pregunta, ¿cómo es que llegaba ese alimento a ese campamento, a los campamentos? ¿Cómo había otra organización que se encargaba de eso, de llevar esa alimentación, esos granos básicos al campamento, o cada quien se rebuscaba? Habían varias formas, varios métodos de cómo canalizar esa alimentación para las diferentes unidades. Uno de los principales canales, el que hacía posible llegar la comida, era la población civil. La población civil, ¿verdad? La sociedad, la buena relación de nuestras unidades, de nuestros elementos, ¿va? De las diferentes estructuras con la sociedad civil, con la población. Eso hacía posible que entrara esa comida a la unidad. Pero también, aparte de eso, habían unidades específicas en el área de garantizar la alimentación para el resto de más unidades. Ah, qué bueno. Y ahí en los campamentos, ahí habían, comenzando de niños, mujeres, ancianas, adultos, ya de avanzada edad. Todos esos, en el momento de combatir, combatían, agarraban las armas. Sí, por supuesto, solo que por eso yo digo que habían diferentes estructuras, ¿va? Un anciano, por supuesto, en la estructura, en un campamento, por ende, tenía un fusil y si le tocaba combatir, combatía. Un niño de 12 a 14 años, en un campamento, tenía un fusil y le tocaba combatir, combatía. Pero habían unidades, campamentos, que era la misión de ellos era otra, no era combatir. Habían unidades específicas que su misión era garantizar el control territorial, garantizar, combatir
en cualquier circunstancia en el territorio y el control, recalco, del terreno. Entonces, los ancianos, niños, mujeres, no operativas, estaban en otras unidades como hospitales, logística, muchas unidades que habían más dentro de lo que fue la estructura de lo que en ese tiempo fue la guerrilla del FMLN, a la que nosotros en algunos momentos estuvimos. ¿Ahí sí? ¿Y a qué organización perteneció usted? Nosotros pertenecimos a la FPL. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y la organización era bastante, supuestamente, ¿verdad? Me imagino. El tiempo, en el tiempo lluvioso, como en el invierno, ¿cómo se defendían de la lluvia? Fíjese qué buena pregunta, porque fíjate de que la lluvia, la forma de defenderlos de la lluvia eran dos formas. Una defenderlos aguantándole en el lomo y otra defendiéndola con una champita de carpeta si había la posibilidad, ¿va? Pero en su mayoría la defensa era el lomo, aguantar la lluvia porque no hay otra posibilidad. Allí nosotros no teníamos acceso a una protección de la lluvia, sino que la protección era el lomo, pues aguantar la lluvia. Allí había que aguantar el sereno, la lluvia, el sol, otro tipo de intemperies que fueron de coyuntura del momento, ¿sí? Sí, bueno, es que la vida esa fue tremenda, ¿verdad? Fue tremenda porque hay veces que, como dice usted, va, que tocaba poner el lomo. Entonces, pero como éramos unos jóvenes, no sabíamos de enfermedades, ¿verdad? No sabíamos de enfermedades. Había Pero juventud. a través del tiempo, vienen resultando las enfermedades hoy en día, ¿va? Entonces, los que pasamos eso, ahí vienen juntándose la enfermedad ya a la edad que tenemos, ¿verdad? Bueno, excelente ahí la historia, ¿verdad? Que usted cuenta y creo que puede contar otras palabras más sobre habían, habían hogares allí en los campamentos. Por ejemplo, usted tenía su esposa, habían esposos allí, o pareja o familia. Habían parejas dentro de las unidades, por supuesto, habían parejas, hubieron momentos en el que muchas parejas contrajeron sus matrimonios y que fueron declarados pareja a través de tiempos de las armas, pues, ¿va? Alguien por mística disciplinaria de ese ejército revolucionario que existió en el momento del FMLN, alguien tomaba la decisión de contraer una relación de pareja y el jefe de la unidad, el jefe de la zona, tomaba la decisión, hacían una parada militar y ante esa parada militar que hacían de la unidad, declaraban una pareja, un matrimonio a un hombre, un compañero y una compañera. Por supuesto, también habían familias dentro de la población civil, dentro de lo que le podemos llamar población civil, que por diferentes circunstancias no se fue al pueblo y vivieron esta etapa difícil de la guerra dentro de lo que dentro de lo que son las zonas de guerra, que ahí les tocaba vivir de, de un charral a la quebrada, de la quebrada a un cerro, de un cerro a otro, viviendo con su familia. Y allí sí podemos hablar de ancianos, de ancianas, niños, por supuesto, eran familias, pero que, perdón, fue muy poco, pues, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, cuando había la guerrilla, decía, ese era, me imagino que había un tiempo, había un espacio, había un espacio libre donde ustedes tal vez podían decir,
bueno, este domingo no me toca turno, voy a ir a lavar mi ropa o me voy a ir a bañar al río, ¿verdad? Había esa oportunidad ahí. Fíjese de que así como tal, no. Nuestras obligaciones ya muy personales, por decir algo, ¿Sí? su aseo personal e higiénico, se hacía en base a la posibilidad que tenía. Había momentos que usted se podía programar, había un, ¿cómo se llama? Un rol disciplinario, ¿verdad? En los sistemas de defensa se hacían en el campamento, se ordenaba la posta para la noche, a las 5 de la mañana se levantaba todo el mundo, hacía su ejercicio de rutina, luego había una hora para irse a bañar, ¿va? Luego una hora para desayunar y luego también había una hora de descanso que esa era la que usted aprovechaba si usted quería todos los días para lavar su ropa personal, ¿va? Su ropa personal, la que usted poseía en ese momento, porque había momentos críticos que usted no tenía la posibilidad de tener segunda mudada, ¿verdad? Vivíamos de lavar nuestra ropita y secarla a veces en el cuerpo, secarla en el cuerpo, gracias, secarla en el cuerpo y volverla a lavar porque no existía la posibilidad de tener segunda mudada. Entonces, usted se iba a bañar, lavaba su ropa y si tenía segunda mudada, pues se cambiaba. Y si no, se la ponía mojada a secarle en el cuerpo. Eso de su camisa, su pantalón y ropa interior, ¿verdad? Porque no existía, habían etapas críticas. Por supuesto, había momentos que sí existía la posibilidad, pero el mecanismo era ese. No había una planificación de que usted podía decir, mire, los 5 días de la semana, de lunes a sábado, yo me programo para esto, y el domingo que yo no voy a tener actividades, yo voy a ordenarme para ir a lavar. Usted ahí, su rol era que los 5 o 8 días de la semana, día y noche, usted, su responsabilidad estaba al día. Y usted se ordenaba para sus cuestiones higiénicas en base al momento y la posibilidad que se le daba. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la Nochebuena. ¿Cómo pasaban la Nochebuena? ¿Campamentados? ¿Celebraban? ¿Bailaban? Buena pregunta. Fíjese de que a la que yo le puedo llamar bonita, porque al final en el campamento, en la unidad, éramos una sola familia. Eso sí, hubo ese bonito gesto que ya era una familia, en el que el problema del compañero, de la compañera, era el problema de todos. Y recalco, éramos una sola familia. Y de la manera más humilde, por responder puntualmente a su pregunta, la Nochebuena igual 24-31, con una grabadorita, bajo de un charral, a sol y sereno, ¿verdad? Allí la gente ponía esa grabadora y con esa grabadora bailábamos compañeros y compañeras y el que no tenía pareja compañeras pues bailaba solo, pero se alegraba de ese estilo. Eso en diferentes etapas. Hubo noche buena, porque para nosotros todas las noches deben de ser buenas, ¿verdad? Pero como por costumbre o tradición, la noche de 24 y 31, siempre todo el mundo hoy en la actualidad quiere estar en familia, ¿va? Igual en ese tiempo, pero no se podía. Pero ¿qué quiero decir? Hubieron noches que se pudieron pasar en esa familia con la que convivíamos en el diario vivir, de esa etapa, que nos tocó igual pasarla caminando, que nos tocó igual pasarla en un cerro apostado, que los tocó igual pasarla aguantando un sereno, pues, ¿verdad? Bien, en condiciones no oportunas, pero sí hubieron noches que, como digo, bajo estas circunstancias los alegrábamos, si había comida, pues comíamos, y si existía esa posibilidad, pues se bailaba, ¿sí? ¿Verdad? Así se pasaba, ¿sí? Sí, qué buena, porque Sí, eso es lo que la gente le gusta, ¿va? sí. Saber darse cuenta de la otra vida Sí, de ustedes, ¿va? sí. Porque la vida militar fue muy diferente a la vida de ustedes, porque prácticamente yo, que estuve en la Fuerza Armada, yo la viví diferente.
y la viví 3 años, 4 años, y ustedes que vivieron 8, 10 años, y mi respeto por ustedes, porque no es fácil sobre andar viviendo y moverse de noche, ¿verdad? Ustedes movían de noche. Normalmente la noche era estratégica para hacernos nuestros movimientos, pero también nos movimos hasta en el día. Acuérdese que el ejército guerrillero del FMLN tuvo mucha capacidad. ¿Va? Hubieron momentos que incluso se movió en el día y moviéndose a la par también del ejército gubernamental, ¿verdad? El ejército a una cuadra a veces, el ejército a 2 cuadras, y del gobierno, de la Fuerza Armada como tal, del Ministerio de la Defensa, y el ejército revolucionario, diría yo, del FMLN, a otro extremo. Bueno, prueba de eso, podemos hablar de la ofensiva del 11 de noviembre del 89. Podemos hablar de diferentes etapas que este ejército revolucionario del FMLN incursionó al corazón de la capital, a San Salvador, por supuesto, y que permaneció por un lapso de 15 días en San Salvador, demostrando de que había capacidad también militar dentro de este ejército guerrillero, por supuesto. Coméntenos un poquito de cuáles fueron los encuentros más pesados que tuvo usted, y en uno de esos salió lesionado o no está lesionado. Fíjese que fueron varios, ¿verdad? Fueron varios, pero uno de mis recuerdos